Dios te bendiga, querido hermano, amigo que estás mirando este video. Te saluda tu hermana Amada y le damos las gracias a Dios por la oportunidad de vida que Dios nos ha dado en este día, ¿verdad? Gracias a Dios, ¿verdad? Por su misericordia. Aquí estamos. Gracias a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Él es limitado de honor en este momento a mi vida y invítalo a la tuya también. Dios bendiga grandemente tu hogar, tu familia, tu matrimonio. Si tienes matrimonio, Dios los bendiga a todos grandemente, ¿verdad? La palabra de Dios que traigo en este día se encuentra en el libro de los Salmos, capítulo 3. Vamos a estar leyendo del 1 al 8. Si tienes una Biblia, puedes irlo buscando ahí para que juntos leamos la palabra de Dios y veamos y puedas comprobar con tus propios ojos lo que Dios nos dice en su palabra. Vea. Vemos cómo Dios nos habla, cómo Dios nos ama, cómo Dios nos dice que Él está con vosotros, ¿verdad? Hay que buscar del Señor, ¿verdad? Si tienes una Biblia, como te decía, puedes buscar en el Salmos 3 y vamos a estar leyendo, ¿verdad? Honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y vamos a estar hablando bajo el tema confía en Dios. Confía en Dios, vea. Salmos 3 y dice así: Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté y dormí, y desperté porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Levántate, oh, levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla. Los dientes de los perversos quebrantaste. La salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. Vemos cómo Dios, ¿verdad?, nos está hablando, cómo el salmista David estaba al 100% seguro que Jehová Dios era el único que podía salvarle. Por eso él tenía su confianza puesta en Dios siempre, verán. Por eso también así nosotros también tenemos que poner siempre la confianza en Dios. Por eso tú tienes que confiar en Dios solamente. Y aquí vemos cómo el salmista David estaba siendo perseguido. Un siervo de Dios estaba siendo perseguido aún hasta de su propio hijo, ¿verdad? Llamado Absalón, ¿vea? Vemos cómo hasta el hijo lo perseguía, ¿vea? ¿Qué te quiero decir? Y dice la palabra de Dios que los enemigos son hasta los de tu casa, ¿verdad? Pero una cosa, yo sé y lo tengo seguro, que si tú eres un siervo de Dios, un hijo de Dios, que tú te guardas para el Señor, vean, que tú estás haciendo la voluntad de Dios, Dios a ti te va a cuidar, Dios a ti te va a guardar. Y por eso dice así: oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Es que no tan solamente tenía al vecino, a la vecina, no, sino que también tal vez te puede estar levantando hasta tu esposo, tus hijos, ¿verdad? Qué sé yo, tus enemigos allá afuera también, ¿verdad? Por donde quiera tenía el salmista David, ¿verdad?
que le habían multiplicado. Y no tan solamente eso, tal vez así como al salmista David, ya andaban buscando, ya se estaban uniendo la maldad con la maldad para hacer fuerza, dice, y atacar más a David, ¿verdad? Pero así como el Señor, yo les digo, si Dios está ahí contigo, ¿verdad? Yo te digo a ti no te va a pasar nada. Y así vemos cómo él tenía miedo, ¿verdad? Estaba huyendo, ¿verdad? Pero ahí en toda esa huida vemos cómo Dios lo guardó, cómo Dios le proveía, dice, y le estaba pidiendo al Señor. En otras palabras también estaba diciéndole así: Señor, de ti viene mi socorro. Y mira, Señor, que cómo se me han multiplicado. Tal vez tú ya no puedes más, ¿verdad? Tal vez tú sientes que todo está contra ti, pero recuérdate, ¿verdad?, que esto, lo que estás pasando, es un proceso. Séle fiel al Señor hasta la muerte, ¿verdad? Para que tú puedas recibir la corona de vida, dice el Señor, vean. Ahora le decía: oh Jehová. ¿A quién le estaba diciendo? A Jehová, a Dios, diciéndolo, porque estaba confiando que solamente ya Dios era el único quien le podía ayudar, ¿verdad? Oh Jehová, dice: cuánto se han multiplicado mis adversarios. Que no está diciendo los adversarios de la otra hermana, no, de él mismo, a él, ¿verdad? Mis adversarios, ¿verdad? Cuánto se me han multiplicado, oh Jehová. Tú dile al Señor, doblega rodillas y dile: Señor, mira cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí, ¿verdad? Nosotros tenemos un Padre, ¿verdad?, a quien decirle, y que sabemos que este Padre que tenemos, Él sí lo está mirando, ¿verdad? Tal vez tu papá terrenal no lo sepa, a ti, ¿verdad?, que tienes como hijo, ¿verdad? Él no lo sepa. Si tú se lo dices, lo vas a ver. Pero yo te digo que nuestro Padre que está en el cielo, Él sí lo está mirando y está viendo lo que tú estás pasando. Pero también tú tienes que ir, doblegar rodilla y decirle: Señor, mira cuánto se han multiplicado mis adversarios, ¿verdad? Y muchos son los que se levantan contra mí. Tú lo estás mirando, mi Dios poderoso, ¿verdad? ¿Me entiende? Dígale al Señor usted. ¿Verdad? Dice así, ¿verdad? En el 2 dice así: son los que dicen de mí, no hay para él salvación. Vemos cómo al salmista David ya le estaban mirando, le puedo decir, tantas cosas que estaba pasando, ¿verdad?, que ya decían que para él no había salvación. Quiero invitarle que si tienen Biblia, ahí en el 2 de Samuel 15:12, ahí vemos cómo él huía por a su hijo Absalón. ¿Por qué? Porque él estaba persiguiendo, ¿verdad?, que era lo que quería. Quería el reinado, ¿verdad? Él quería reinar. Pero cómo se meten personas ganándose, ¿verdad?, a las personas. Vemos cómo Absalón, ¿verdad? ¿Quién era Absalón, verdad? Vemos cómo siempre el salmista David le amó, ¿verdad? A pesar de que él había abusado de su hija, ¿verdad? A pesar de que también, ¿verdad?, a pesar de que habían abusado de su hija y él había matado, ¿verdad?, al que había abusado a su hija, ¿verdad? También, ¿verdad? Entonces fue que Absalón había huido y pensaba que su papá no lo quería. Pero vemos que David sí lo quería. David lo mandó a traer, ¿verdad? El siervo del Señor lo mandó a traer a Absalón, vea. Y entonces dice que le perdonó, le permitió la entrada a su reinado, a su casa, es decir, estar ahí. Pero algo estaba pasando, que ahí había un corazón, vamos a ver, envidioso, ¿verdad? Envidioso porque miraba cómo Dios bendecía a David, su papá Absalón, ¿verdad? Lo estaba mirando, dice, ¿verdad? Y entonces empezó a ganarse a las personas, dice, ¿verdad?, haciendo lo mejor, dándole, ¿verdad?, diciéndole y haciendo voto, ¿verdad?, y con ello, ¿verdad?, ¿me entiende? Y haciendo, algo bueno para que se los pudiera ganar. Pero vemos que eso lo hacía a escondidas
de David, ¿verdad? De David, hasta que un punto él se fue, dice Absalón, ¿verdad? Se fue a Judá dice, ¿verdad? A reinar allá. Pero vemos cómo después quería volver a Jerusalén, ¿verdad? ¿Para qué? Para quitarle el reinado a su papá. Ya tenía un espíritu que no era del Señor, ¿verdad? De por sí, que lo quería asesinar a su propio papá, ¿verdad? Porque sabía, ¿verdad? David sabía que Absalón era malo, ¿verdad? Por eso él tuvo miedo y se fue huyendo, ¿verdad? Y dice así en segunda de Samuel 15:12, dice así, ¿verdad? Y mientras Absalón ofrecía los sacrificios, llamó a Etiofel Gilomita, consejero de David de su ciudad de Gilo, y la conspiración se hizo poderosa y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que él andaba buscando enemigos de David, ¿verdad? Para que juntos atacaran a su propio papá, dése cuenta, ¿verdad? Para quitarle ese reinado, ¿verdad? Pero cómo él hacía todo, ¿verdad? Cómo se ganaba a las personas, ¿verdad? Porque dice así, ¿verdad? ¿Cómo él las ganaba? Aquí está, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Dice que mostrándole beso, dice así, ¿verdad? En el 15:4, vamos a estar leyendo, 15:4 dice, y decía Absalón, ¿quién me pusiera como por juez en la tierra, para que viniese a mí los que tienen pleito negocio, que yo les haré justicia? Y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, él extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. De esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey al juicio. Así, así robaba Absalón el corazón de Israel. Cómo le iba quitando, ¿verdad? Cómo iba ganándose al pueblo de Israel, ¿verdad? Al pueblo que Dios le había dado a David para que él, ¿verdad? Lo aconsejara, para que él lo guiara, vea. Vemos cómo Absalón, ¿verdad? Se los iba ganando con besos, ¿verdad? Que se arrodillara haciéndole algo bien, ¿verdad? Para ganarse a la persona, vea, ¿me entienden? Pero vemos cómo él empezó a rebelarse, que empezó a ver esa rebelión, ¿verdad? Con su papá cuando se fue, ¿verdad? Dice, ¿verdad? Se fue a Absalón, dice, ¿verdad? ¿Para qué? Dice, ¿a dónde se fue? Dice, ¿verdad? A Jerusalén, dice, que le dijo que iba a hacer voto, dice así en el 8, dice, ¿verdad? Porque tu siervo hizo voto cuando estaba en Jesús, en Siria, diciendo, si Jehová me hiciere volver a Jerusalén, yo serviré a Jehová. Que él había hecho un voto, en otras palabras, ya había hecho una promesa al Señor, ¿verdad? Que si él lo hiciera volver, dice, ¿verdad? A Jerusalén, entonces iba a servirle a Jehová, de ese cuenta. Y David, contarle que su hijo no me va a servir va a servir a Jehová, pues entonces lo mandó a Jerusalén. Y mientras que mandó, porque él quería ser rey en Jerusalén, y después iba a volver ahí a quitarle el reinado en Judá, donde estaba David, vea, a quitarle ese reinado, y también agarrar fuerza, a buscar a los que no querían a su papá, para unir fuerza y junto atacaran a David. Así pasó esto, vean. Pero vemos cómo Dios ahí lo protegió, y por eso decía que se habían multiplicado, ¿verdad? Esa maldad. Vemos ahora, ¿verdad? Cómo personas se pueden poner de acuerdo para atacarte a ti, ¿verdad? Que eres un siervo, una sierva del Señor, ¿verdad? Cómo ellos empiezan a buscar por otro lado sus grupitos para venir contra ti, ¿verdad? Se juntan mucho, hacen fuerza, ¿verdad? Pero ahí, aunque se levante, dijo David, por eso, un ejército contra mí, no temeré. Y así también nosotros, ¿verdad? Aunque se levante un ejército, ¿verdad? Contra nosotros no temeremos, ¿verdad? Así, y decirle al Señor, muchos son mis adversarios, ¿verdad? Aunque sean tus mismos hermanos, tus mismas hermanas, ¿verdad? Sabes que Dios, ¿verdad? Es el que te cuida. Sabes que Dios va a ser el que te va a dar la victoria,
victoria, ¿verdad? Si está Dios contigo, ¿quién contra nosotros? Dice el Señor. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Así que, querido amigo, busca del Señor, ¿verdad? Que aunque muchos te estén queriendo hacer mal, ¿verdad? Solamente Dios es el único quien te puede ayudar. Que no haya en ninguno de nosotros, ¿verdad? Ese espíritu de envidia, ese espíritu de Absalón se tiene que ir, ¿verdad? ¿Me entiende? ¿Por qué? Porque solamente quiere quitar puesto, ¿verdad? Solamente quiere quitar puesto a fuerza, que no es de parte del Señor, ¿verdad? Y luego dice, ¿verdad? Sí, mas tú dice, el 3 dice de Salmos 3:3, mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí. Él estaba confiando que el único que le estaba protegiendo era Jehová. Solamente Dios es nuestro único escudo. Vemos también ahí cómo David empezó a huir, ¿verdad? ¿Me entiende? Pero siempre estaba confiando en Dios, ¿verdad? Dice, mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza, el que lo iba a poner firme, ¿verdad? El que iba, donde Dios lo había puesto, ahí lo iba a mantener. Solamente Dios era el único, ¿verdad? El único quien nos levanta la cabeza, ¿verdad? Con mi voz clamé a Jehová, dice, y él me respondió desde su monte santo. Vemos cómo David también está confirmando de que así como clamó, Dios le respondió. Y así también a nosotros, si nosotros clamamos por los muchos adversarios que nos están persiguiendo, ¿verdad? Hay que clamarle al Señor, ¿verdad? Hay que clamar a Dios y Dios nos va a responder. Él sí nos responde, dice el Señor. Por eso dice el Señor, déjalo que mía es la venganza, tú solamente clama y ora por ello, ¿verdad? Que yo voy a contestar lo que tú me estás pidiendo por tus enemigos. Y vemos cómo David nos demuestra también que aún siendo su hijo, él nunca le hizo nada mal, a pesar de que su hijo lo quería matar, vea. Él nunca quiso hacerle nada mal, ¿verdad? Sino que prefería mejor huir, vea, ¿me entiende? Pero tenía a alguien que andaba con él, ¿verdad? Que también él quería matar a su propio hijo, pero él ya había dicho, a mi hijo no me lo vas a tocar, vea, ¿me entiende? Aún todavía así David había un amor en él como su hijo, ¿verdad? Que él no quería nada mal para su hijo. En otras palabras, David se estaba dando cuenta que no era su hijo el que estaba haciendo eso, sino que eran demonios que se le habían metido, ¿verdad? Ya imagínense, porque ya atentar contra la vida de su propio papá no era Absalón, sino que eran eso que dice el Señor, las potestades, ¿verdad? Las regiones celestes con nuestra lucha con la que nosotros tenemos, ¿verdad? Así que nosotros hay que esperar en el Señor, ¿verdad? Hay que esperar y hay que saber que de Dios es la venganza. Y vemos cómo Absalón terminó muerto, ¿verdad? Dios, todo aquel, ¿verdad? Que quiere, que tiene ese espíritu de Absalón todavía, termina muerto. Por eso en ti y en mí tenemos que orar por esas personas que son así, que quieren matarte, que quieren destruirte, que se prestan para el diablo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sabemos que su fin es muerte, ¿verdad? Su fin es muerte. Hay que orar nosotros fuertemente por ello, ¿verdad? Que Dios tenga misericordia y que reconozcan, ¿verdad? Que lo que están haciendo no es correcto, ¿verdad? ¿Me entiende? Pero tú siempre ten tu confianza en Dios. Clama a Dios por tus enemigos, ¿verdad? Dice el Señor, ámalos, ¿verdad? Pero hay que clamar a Dios para que Dios también nos guarde, ¿verdad? De ellos, ¿verdad? Y dice así, ¿verdad? La palabra de Dios. Con mi voz clamé a Jehová, dice, y él me respondió desde su monte santo, de allá de su santidad, el Señor, de allá le respondió a David, dice, ¿verdad? Yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. En otras palabras, aunque mucho era lo que se le estaban levantando, aunque ellos estaban uniendo fuerza, vemos cómo David estaba ahí, ¿verdad? Confiadamente, descansaba, dormía, pero nada que le incomodara, en otras palabras, ¿verdad? Que ella iba a tener miedo, no, porque él sabía quién estaba con él. Y así yo, así tú también, tienes que estar seguro que quién está contigo, ¿verdad?
No tienes que tener miedo, tienes que acostarte, tienes que dormir y te vas a despertar porque sabes que el que está contigo te está sustentando. Él es el único quien te va a proteger, ¿verdad? ¿Me entiendes? Dios. Dios. El 6 dice, no temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí, ¿verdad? No debería de tener temor, ¿verdad? ¿Me entiende? No tenía que tener temor, ¿por qué? Porque muchos son los que se levantan contra él. ¿Por qué? Porque el salmista David le estaba diciendo así, ¿verdad? Que eran los que se levantaban contra él, porque en él ya no había salvación, ¿verdad? Sabemos que a David lo tenían, le estaba pasando de diferentes cosas. Dice la palabra de Dios que hasta lo maldecían, ¿verdad? Que porque lo que estaba pasando, que el hijo le estaba atacando, ¿verdad? Que porque él era el que había quitado a Saúl del reinado, ¿verdad? Que era por eso que le estaba pasando, ¿verdad? Todo eso, pero fíjense que no. Dice el Señor que no era así. Dios lo estaba permitiendo, ¿verdad? Él decía a David, cuando aquel varón, ¿verdad? Familiar de Saúl estaba maldiciéndolo, ¿verdad? Eso está en 2 Samuel 16, ¿verdad? En el 16:8 dice así, ¿verdad? Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, estaba diciendo este varón, se llama Simeí. Este varón familiar, ¿verdad? De Saúl estaba diciendo que este varón era perverso, dice, ¿verdad? Hay personas que dicen que tú estás pasando las cosas, ¿verdad? Porque quitaste algún reinado, ¿verdad? ¿Me entiende? Algún puesto. ¿Pero qué? Pero sabemos que David, él no quitó a nadie. El que quitó fue Dios, ¿verdad? Por la desobediencia de Saúl, dice, Dios lo sustituyó, ¿verdad? ¿Por qué? Porque le desobedeció, ¿verdad? Si tú estás obedeciéndole al Señor, ¿verdad? ¿Me entiendes? Vemos que aquí como a David nadie le quitó nada, ¿verdad? Nadie le quitó nada y aún así le perseguían para matarle, ¿verdad? ¿Me entiende? Nadie, él no quitó nada, ¿verdad? ¿Me entiende? A Saúl. David no hizo nada, dice, ¿verdad? Pero más sin embargo siempre se levantan hombres perversos, mujeres perversas, ¿verdad? Que te dicen te está pasando esto, por otro es una maldición que le estaban echando. Ten cuidado con maldecir a un siervo del Señor, ¿verdad? Y dice así, ¿verdad? Que estaban haciendo, dice, lo estaban maldiciendo y vemos porque todo aquel que maldice del Señor lo que quiera que hagan contigo, dice, ¿verdad? Así tienes que ser, ¿verdad? ¿Me entiendes? Y dice que le estaba maldiciendo y que le decían, fuera, fuera, dice, hombre sanguinario y perverso, así le estaba diciendo, no lo quería cuando se lo topó, ¿verdad? Así le estaba diciendo a David, Simeí le decía a David, ¿verdad? Que era un hombre sanguinario y perverso, dice, pero mientras que no, y Jehová te ha dado, le decía, el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, en lugar del cual tú has reinado, dice, y Jehová ha entregado el reino en mano de su hijo, de tu hijo Absalón, le estaba diciendo que por eso también le habían quitado el reinado. Y mientras que Dios no lo había entregado, sino que este estaba siendo instrumento del diablo Absalón, pero sí, claro, permitido por Dios, ¿verdad? David estaba huyendo, vea, también por Absalón. Y él te dice, aquí sorprendido en tu maldad, dice, porque eres hombre sanguinario, le decían a David, que era un hombre sanguinario, pero no, ¿verdad? Y David solamente le decía, porque tenía un siervo, ¿verdad? El cual le quería hacer daño también a este varón que estaba maldiciendo. Pero nosotros, ¿qué puedo comprender yo aquí en la palabra? Que nosotros no podemos hacerle daño a nadie, aunque nos estén maldiciendo, aunque nos estén diciendo cosas que para sentirnos mal, vea, sino que tan solamente nosotros hay que orarle al Señor, ¿verdad? Y que Dios bendiga y hay que hacerle bien, ¿verdad? ¿Me entiende? Y es que mejor nosotros apartarse, ¿verdad? ¿Me entiende? Apartarse. Así como David lo hizo, ¿verdad? ¿Me entiende? Pero vemos cómo Dios lo bendijo a él nuevamente, ¿verdad? Cómo Dios a todo lo que era suyo, ¿verdad? Dios se lo regresó. Vemos cómo Dios ahí lo protegió, como Dios lo bendijo más, le dio todo, ¿verdad? Eso, lo que lo que él se había apartado, en lo que él se le había quitado, pues de lo que se había apartado él, David, ¿verdad? De su reinado. Vemos cómo Dios llegó ahí, ¿verdad? Yo lo que digo que lo que es tuyo se te devuelve, ¿verdad? Lo que es tuyo, ¿verdad? Lo que es de Dios
es de Dios, ¿verdad? ¿Me entiende? Y lo que no es de Dios, no es de Dios, ¿verdad? Y así como David, ¿verdad? A él se le habían multiplicado esos, como dice la palabra, ay, se me fue, adversarios, ajá, como se le habían multiplicado los adversarios, también a ti se te han multiplicado tal vez, pero recuérdate y clámale a Dios, ¿verdad? Que Dios es el único quien te puede ayudar, vea, y no tengas temor aunque se levanten millares de gente, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, y te estén contra ti, aunque si ellos estén uniendo fuerza, ¿verdad? Para atacarte, ¿verdad? No tengas temor de ellos, ¿verdad? Porque todo obra para bien. No tengas temor de ellos, ¿verdad? Que Dios dice que al que se humilla, Dios lo exalta, ¿verdad? Así dice el Señor, ¿verdad? Nosotros solamente hay que clamarle a Dios, ¿verdad? Que Dios nunca nos va a dejar. Y decía en el 7 de Salmos 3:7, levántate Jehová, sálvame, Dios mío. Él sabía que solamente Jehová era el único que le podía salvar, ¿verdad? Porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste. Ahí mismo estaba viendo que Dios era el que le había ayudado, ¿verdad? Que era Dios el que había dado la victoria, dice, ¿verdad? Y por eso David solamente nos dejó este salmo y de palabra de Dios, ¿verdad? Porque toda la escritura es inspirada por Dios, ¿verdad? Este salmo, recuérdense, que yo me recuerde, recuérdate tú que la salvación es de Jehová. El único que te puede salvar es Jehová, ¿verdad? Sobre tu pueblo sea tu bendición, decía David, ¿verdad? Así que nosotros la salvación viene de Jehová. Nosotros hay que creerle a Dios porque Él nunca nos deja, nunca nos desampara, porque Dios, ¿verdad? Está ahí todos los días con vosotros, ¿verdad? Nosotros hay que seguir adelante, ¿verdad? Que solamente de Dios es el único que da el pago, ¿verdad? Solamente Dios, ¿verdad? Es el único, de Él viene la venganza, dice el Señor, ¿verdad? De Él solamente. Si no tienes una iglesia donde congregarte, yo te invito a la iglesia Ministerio Dios Altísimo en el 11922 Tricken Road, Houston, Texas 77067. Teléfono 832-275-1178 con mis pastores Raúl e Italia Argueta. Ahí te esperamos, querido amigo, hermana, si te estás congregando en una iglesia, se le fiel al Señor, busca al Señor. Y si quieres visitarnos algún día, ahí te esperamos. También serás bienvenido, bienvenida, ¿verdad? Cristo te ama. Sigue adelante, ¿verdad? Aunque se levanten muchos contra ti, recuérdate que sola no está, que Dios está ahí para socorrerte y para darte la victoria, ¿verdad? Busca del Señor también tú, querido amigo, querido amiga, ¿verdad? Busca del Señor, es la oportunidad que Dios te está dando, ¿verdad? Solamente en Dios hay salvación, solamente Dios es el que te puede librar de donde tú andes, ¿verdad? Que te quieran matar, que te quieran destruir, solamente Dios es el único que te puede proteger, el único, solamente Dios, fuera de Él ya perdimos, ¿verdad? Ya perdimos. Hay que buscar del Señor, ¿verdad? Hay que buscar. Yo te invito, querido amigo, ahí te esperamos en la iglesia. Cristo te ama, te está esperando con los brazos abiertos, vea. Con los brazos abiertos. Ahí te esperamos. Dios te bendiga grandemente. Dios bendiga tu hogar, tu familia. Y gracias a Dios por esta palabra, porque yo sé que ha hecho de bendición para tu vida, ¿verdad? Sigue adelante, hermano, hermana, buscando del Señor. Amigo, te seguimos esperando ahí. Esta es la oportunidad que Dios te está dando para que también tú seas salvo. Dios no quiere que tú te pierdas, ¿verdad? Cristo te está esperando con los brazos abiertos. Dios te bendiga grandemente.